Reciban todos ustedes un cariñoso abrazo. Y vamos, de hecho, a avanzar hacia lo que hoy día, ¿cierto?, nos convoca, que es adorar al Señor y escuchar su voz a través de la palabra. Y por calendario me correspondió tratar uno de los textos finales ya de la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y este sistema de ir predicando la Biblia de manera sistemática, ¿cierto? Lo que sabemos, lo que se conoce como la predicación expositiva, tiene tremendas ventajas, ¿cierto? Ventajas asociadas a nuestras convicciones doctrinales, ¿cierto? De predicar la Biblia en profundidad, no solamente la Biblia, sino que toda la Biblia también, no solamente de manera porcionada. Sin embargo, tiene una pequeña desventaja, no sé, por llamarlo de alguna manera, respecto de quienes somos predicadores, porque la predicación expositiva muchas veces nos obliga a tratar textos bíblicos que usualmente uno, si tuviera que elegir un texto bíblico para predicar, no lo elegiría. Bueno, ese es el caso de este párrafo, de este texto bíblico que hoy día nos corresponde examinar y poder de él extraer el mensaje y la palabra del Señor para nuestra vida. ¿Por qué? Porque vamos a leer, y yo le voy a pedir por favor que usted tenga ahí a mano su Biblia, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, desde los versículos del 6 hasta el versículo 15, ¿ya? Así que le voy a dar ahí unos segunditos para que usted rápidamente busque en su Biblia o ahí en la aplicación del teléfono pueda encontrar el texto bíblico, porque como le decía, este texto bíblico, si un predicador tuviese que pensar en algún texto bíblico para predicar en una iglesia donde lo están invitando, no sé, si a mí me llamaran de otra iglesia, pastor, queremos invitarle a que usted predique aquí con nosotros, probablemente yo no elegiría este texto como para predicar, ¿cierto? Uno tiende a ocupar otro tipo de textos bíblicos. Pero, hermanos, no deja de ser la palabra del Señor, y la verdad es que estudiar este texto fue un tremendo desafío y a la vez un privilegio el poder descubrir cómo el Señor nos habla de diversas maneras, ¿ya? Espero que lo tenga ahí usted a mano. Segunda de Tesalonicenses 3. Dice así los versículos que vamos a examinar hoy día. Yo los voy a leer, usted los puede ahí seguir con la vista en su Biblia. Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos el derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo. Porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, y que solo se meten en lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguno no obedece a las instrucciones que le damos en esta carta, denúncielo públicamente y no se relacionen con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a hermano. ¿Qué le parece este texto? Tremendo desafío. Vamos a orar, vamos a pedir la ayuda del Señor y luego le comento cuál es el título que le puse a este sermón, ¿sí? Vamos a orar primero. Querido Señor, te agradezco porque tú eres bueno y bendices nuestra vida cada día, de diversas maneras, incluso, Señor, a veces de formas en que ya nos parece normal, y nos ponemos insensibles a percibir tu cuidado hacia nosotros. Yo quiero pedirte, Señor, en esta hora, que tu palabra nos ilumine, para que podamos exponer, Señor, en nosotros también
nuestras debilidades y flaquezas, y mediante el consejo y la exhortación de tu palabra, podamos ser fortalecidos espiritualmente de manera interna, y de esa forma también, Señor, poder vivir con limpia conciencia delante de ti y dar testimonio a quienes nos rodean acerca de tu gloria. Así que te rogamos, Señor, que nos dirijas, que nos guíes y que nos permitas estar atentos a tu voz, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Como le dije antes de orar, le voy a decir cuál es el título que le puse a este sermón, ¿sí? El título de este sermón es ¿qué hacemos con los flojos? ¿Qué hacemos con los flojos? No queremos señalar a nadie, por favor, tampoco empiecen ahí ustedes a señalarse entre ustedes, pero la Biblia trata este asunto. A ver, vamos a proveer un poquito de contexto, porque pareciera ser que este texto bíblico no tiene nada que ver con lo que el apóstol Pablo tenía como propósito al querer transmitir a la iglesia de Tesalónica, ¿cierto? Esta esperanza de la segunda venida del Señor. Pero en realidad sí tiene una relación muy interesante. Recordemos que el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia de Tesalónica, lo hace desde la ciudad de Corinto, y en esa condición él exhorta a la iglesia de Tesalónica principalmente para que ellos se mantengan firmes en la fe. Si uno lee lo que hemos ido evaluando y viendo en la segunda epístola de los tesalonicenses, es más o menos esa la tónica. El apóstol Pablo instruye a la iglesia a que ellos se mantengan firmes en la fe y que sigan dando testimonio del evangelio. Pero él llega al final de la carta para denunciar un pecado del cual él se había enterado y se había noticiado, me imagino yo, mediante alguien que le contó lo que estaba pasando ahí en la iglesia de Tesalónica. Y es por eso que este texto en particular es usado, a veces es usado como un ejemplo de cómo debe aplicarse la disciplina en la iglesia respecto de personas que perseveran y que son contumaces en una actitud o en alguna acción que desagrada al Señor. Entonces vamos a estudiar este caso, porque efectivamente hay aquí una relación entre este anhelo por la segunda venida del Señor y este pecado de la flojera. ¿Ah? ¿Dónde está la conexión? Pasa lo siguiente que lo que nosotros vemos en el texto es que lo primero que el apóstol Pablo hace en estos versos que acabamos de leer es entregarles una orden a la iglesia. De hecho, si usted va ahí al verso 6, acompáñame ahí con su Biblia, dice, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, les ordenamos. ¿No? Esto es interesante porque no es una sugerencia. El apóstol Pablo, dotado de la inspiración del Espíritu Santo y revestido también de la autoridad apostólica que Jesucristo, ¿cierto?, le había otorgado, él entrega este mensaje como una orden. Les ordenamos, ¿a qué? A que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago, de todo aquel que esté viviendo como un vago. Entonces la pregunta más natural que podríamos hacernos ahora, ¿por qué habían personas en Tesalónica que estaban viviendo como vagos? ¿Ah? Que estaban viviendo como haraganes, como flojos. Bueno, resulta que como se había hecho mucho énfasis en la enseñanza de la segunda venida del Señor, de que Jesucristo regresaría por su iglesia, de que eso podía pasar en cualquier momento, algunos tergiversaron esa esperanza y ese anhelo al punto de decir que, bueno, si Cristo ya viene pronto, si Cristo está por venir a buscar a su iglesia, entonces ¿para qué vamos a trabajar? ¿Cuál es el propósito de que nosotros nos empeñemos en nuestros oficios, trabajemos y comamos del fruto de nuestro trabajo, si se supone que Cristo ya viene pronto? Incluso algunos comentaristas bíblicos se aventuran a decir que esta era una actitud religiosa en algunos. Es decir, que algunos incluso consideraban como de poca fe a aquellos que trabajaban. Imagínense, justificaban su flojera diciendo, yo soy más espiritual que ustedes porque yo no trabajo. ¿Y por qué yo no trabajo? Porque yo estoy seguro que Jesucristo viene y entonces no tiene ningún sentido que nos ocupemos de las labores de este mundo si vamos a estar con el Señor ya pronto.
Entonces lo justificaban incluso como de una manera religiosa. Algunos comentaristas se aventuran a eso. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que habían personas en la iglesia de Tesalónica que habían tergiversado este anhelo por la segunda venida del Señor al punto de practicar la flojera, o sea, dejar de trabajar porque en realidad ellos solamente estaban en la expectativa de que el Señor los viniera a buscar. Y fíjense que esto era algo que el apóstol Pablo ya había tratado con ellos en la primera epístola que les escribió. Es decir, esta era una actitud que habían tomado ciertas personas desde el momento en que el apóstol Pablo le escribe la primera carta a los tesalonicenses. Por lo tanto, en esta segunda instrucción ya el apóstol Pablo lo hace con otro tono, porque él se entera de que aquellos que ya en la primera epístola él había denunciado como flojos, seguían perseverando en eso. Entonces, si usted me permite, vayamos a la primera epístola de los tesalonicenses. En el capítulo 4, el versículo 11 nos habla sobre eso, donde Pablo ya trabajó este asunto en la primera epístola. Dice el verso 11, y que procuren tener tranquilidad y ocúpense en sus negocios y trabajar con sus manos de la manera que lo hemos mandado. Entonces, el apóstol Pablo ya les dice, si bien nosotros estamos a la expectativa de que Jesucristo viene pronto y nuestro anhelo debe ser muchísimo mayor a que Él regrese, a quedarnos acá, eso no es una autorización para que usted se olvide de sus negocios, se olvide de su trabajo y se dedique solamente ahora contemplativamente hablando a esperar que Jesucristo regrese por nosotros. El apóstol Pablo ya había advertido esa actitud en la primera epístola. De hecho, en el capítulo 5, el versículo 14, si vamos un poquito más adelante, lo vuelve a decir. Dice, también les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles y que sean pacientes con otros. O sea, ya lo vuelve a decir la primera epístola. Amonesten a los ociosos. No es, no es ser más espiritual, no es tener más fe, no es tener un anhelo más grande por la venida del Señor, esta actitud de no trabajar y de andar de ocioso. Por lo tanto, ahora viene y nos hace pleno sentido esta pregunta. Ok, ¿qué hacemos entonces con esos flojos? ¿Qué hacemos con aquellos que no trabajan? Bueno, el apóstol Pablo lo que hace enseguida es ponerse a sí mismo como un ejemplo. Él se pone a sí mismo como un ejemplo. Un ejemplo en dos sentidos. En primer sentido, diciendo que efectivamente el hecho de que nosotros tengamos la expectativa de que Jesucristo viene, no es razón para dedicarnos meramente a una vida contemplativa. Y aquí hay un elemento súper importante que yo quiero destacar a modo de aplicación para nuestra vida hoy. El hecho de que nosotros tengamos y recordemos constantemente que el Jesucristo viene y que Él vendrá por su iglesia, debe también alentarnos a poder vivir dignamente delante del Señor, en la vocación a la cual Él nos ha llamado. Y no caen en ninguno de los dos extremos, porque también sucede, queridos hermanos, que a veces caemos en el otro extremo, en el que consideramos muy poco en nuestra mente que Jesucristo viene pronto y nos afanamos excesivamente en las tareas o en las labores de este mundo. Por lo mismo, hay muchas personas que a causa de los muchos quehaceres, de las muchas labores y de las muchas tareas, transitan su vida con altos niveles de estrés, con altos niveles de ansiedad, porque todo este mundo acelerado en el que nosotros vivimos también hace mella de su salud. Entonces, fíjese, la Biblia busca que nosotros vivamos equilibradamente, que nuestra esperanza en que Jesucristo regrese no nos lleve a una actitud de flojera, pero tampoco que desconsideremos, ¿cierto? O no consideremos el anhelo y el regreso del Señor Jesucristo en nuestra vida cotidiana al punto de que nos afanemos solamente por las cosas de este mundo. Nosotros debemos buscar esa actitud intermedia en donde desarrollamos sanamente nuestra espiritualidad, anhelando y esperando que Jesucristo venga pronto, a la vez en que trabajamos diligentemente, ocupándonos de manera saludable en las tareas que el Señor nos otorga en esta tierra, mediante la vocación que Él nos ha entregado a cada uno de nosotros. Y vemos entonces que Pablo sirve de ejemplo para esto. Y es lo que nosotros leemos en los versículos del 7 al 9,
Vamos al texto ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, que dice: ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo. Qué interesante aquí lo que hace el apóstol Pablo. Él trata este asunto, este pecado en la iglesia de Tesalónica, citándose a él mismo como ejemplo. Bueno, el apóstol Pablo, ¿cierto? Siendo inspirado por el Espíritu Santo, un hombre revestido con la autoridad apostólica, se pone a sí mismo como un ejemplo de cómo deben hacerse las cosas, ¿ya? Recuerden que él también le dijo a los corintios que debían ser imitadores de él, pero siempre en la medida en que él fuera imitador de Cristo. ¿Okay? Finalmente, si bien se pone como ejemplo, ninguno de nosotros tiene el derecho propio de ponerse como ejemplo por ascendencia moral. Finalmente, todas nuestras prácticas conducen a que rindamos nuestras vidas a los pies de Jesucristo. Y es lo que el apóstol Pablo también está haciendo en este texto. Si bien se pone a sí mismo como ejemplo, pone su práctica, pone su ética moral y moral como un ejemplo, lo hace porque él anhela que todos vivamos para ser finalmente más parecidos a Cristo Jesús. Pero hay algo interesante en lo que dice el apóstol Pablo. Él dice que él era un hombre que no andaba de ocioso, que era trabajador. De hecho, esto ya lo había dicho en la primera epístola a los tesalonicenses. Si usted me acompaña, vamos a ir nuevamente a primera de Tesalonicenses, y el capítulo 2 dice en los versos del 9 al 12 lo siguiente: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de ustedes, les predicamos el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Así como también saben de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de ustedes. El apóstol Pablo les recuerda entonces que la actitud que debe gobernar nuestra vida no es la de contemplación, ¿cierto?, y desocupación, sino la de trabajo y la de servicio, ¿ya? Los flojos, y aquí hay otro elemento interesante, recuerden que habían caído en esta actitud casi como una manera de expresar su verdadera espiritualidad, pero habían tergiversado lo que realmente era el esperar al Señor Jesucristo. Al punto incluso de que ahora ellos querían o eran personas que vivían de la iglesia, vivían de la caridad de los demás hermanos, vivían de la caridad y vivían de las ofrendas de los demás. Ellos no trabajaban, pero esperaban que el resto de los hermanos los mantuvieran, ¿no? Es esa actitud de la persona que no quiere trabajar, pero que además quiere que otros se encarguen de su sustento. Entonces, querido hermano, aquí nuevamente vemos un principio muy interesante también para aplicar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el ejemplo del apóstol Pablo nos debe servir también para meditar respecto de este concepto de que el obrero es digno de su salario. En primer lugar, porque Pablo, convencido de la enseñanza del Evangelio, era un hombre que practicaba una ética impecable. Era un hombre que de alguna manera reflejaba el carácter de Cristo, porque el Espíritu Santo había trabajado, ¿cierto?, profundamente en su carácter. Y por lo tanto, también nos sirve a nosotros como un aliciente para seguir trabajando en nuestro propio carácter, a fin de que también nosotros podamos manifestar en nuestra vida cotidiana una ética laboral que pueda también hacernos destacar como hijos de Dios. Esto es interesante, no deja de ser algo importante en la práctica de nuestra fe. El hecho de que nosotros sepamos desenvolvernos y seamos reconocidos como personas trabajadoras, como personas diligentes, como personas responsables, como personas puntuales, etcétera, una serie de virtudes que a veces nosotros atribuimos a la crianza, en realidad muchas de ellas también tienen que ver con cómo manifestamos una verdadera espiritualidad. ¿Por qué? Porque nuestra fe no solamente impacta lo que somos en nuestra relación con Dios,
impacta en cómo también nos desenvolvemos en el mundo, en donde el Señor nos ha llamado a dar testimonio de su gracia y de su gloria. Y el apóstol Pablo era ejemplo de eso y nos exhorta a que nosotros también seamos ejemplo de eso, que glorifiquemos a Dios y demos testimonio de nuestra fe mediante una impecable ética laboral, para que nadie pueda reprochar nada de nosotros en ese sentido. Miren, Pablo tenía todo el derecho de ser sustentado por su trabajo apostólico. Él se había dedicado 100% a la obra de la extensión del reino de los cielos. Pero con los tesalonicenses, él renunció a ese derecho. Esto es muy interesante. Pablo sabía y defendió su derecho como apóstol de ser sustentado por la iglesia por causa del trabajo que él hacía para el reino. Defendió su derecho de recibir, ¿cierto?, ofrendas y ayuda por el trabajo que él hacía como apóstol, ¿cierto?, como misionero. Sin embargo, en el contexto de los tesalonicenses, él renunció a ese derecho. ¿Y sabe por qué renunció a ese derecho? Precisamente para darle buen ejemplo a aquellos que en la iglesia andaban de ociosos. Precisamente para eso, para que en el ejemplo de Pablo ellos no se justificaran a sí mismos, para que en el ejemplo de Pablo ellos no llegaran a la iglesia allá en Tesalónica y dijeron, bueno, ¿cómo el apóstol Pablo? Miren, él no trabaja, y la gente lo sustenta, nosotros también queremos entonces eso mismo para nosotros. Entonces, consciente de eso, el apóstol Pablo renuncia a ese derecho en la iglesia de Tesalónica, a pesar de que otras iglesias como Filipos, como Corinto, aportaban y ofrendaban para el ministerio del apóstol Pablo. Esto coincide con que, por ejemplo, en Tesalónica, se nos da testimonio de que el apóstol Pablo trabajaba con sus propias manos, ¿no? La Biblia dice que él trabajaba cosiendo tiendas. Él renuncia a ese derecho de ser sustentado en su ministerio para dar buen ejemplo, para mostrarle a los tesalonicenses cuál debe ser la correcta y adecuada ética laboral que debe tener un creyente. Y es por eso que yo hablo de que nuestro ejemplo debe impactar a los demás, para que en nosotros los demás no se justifiquen. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis con respecto a eso también, porque cuántas veces, hermanos, cuántas veces nosotros no hemos avergonzado el nombre del Evangelio mediante actitudes, mediante decisiones, mediante prácticas que son reprochables éticamente. ¿Cuántas veces nosotros no hemos avergonzado el nombre de Cristo, identificándonos con la fe, siendo que en ciertas labores de nuestra vida o en ciertos círculos de nuestra vida caemos, ¿cierto?, en mal testimonio, cometemos algún pecado? El apóstol Pablo en ese sentido quiere proteger no solamente la honra de Cristo, sino que también el desarrollo saludable de su propia espiritualidad. Es por eso, queridos hermanos, que el propósito que tiene la disciplina en la iglesia es el hecho de aplicar ciertas sentencias o ciertas amonestaciones para generar y producir esos cambios en quienes somos creyentes. Y es precisamente lo que el apóstol Pablo va a hacer ahora a continuación. Les dice, les ordeno que ustedes, a los que andan como vagos, los separen, que se aparten de ellos. ¿Por qué? Porque nosotros no les hemos enseñado así. Ni yo mismo, que tengo derecho, ¿cierto?, como apóstol, a vivir de las ofrendas de la iglesia, lo estoy haciendo entre ustedes precisamente para no justificar a estas personas que creen que tienen ese derecho de vivir solamente de la caridad de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que les dice el apóstol Pablo? Quiero llevarlos ahora al verso 10, ahí en segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Dice, porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. El que no quiera trabajar, que tampoco coma. Esto para algunos puede sonar un poco fuerte, como decir, pero ¿cómo es posible que el apóstol Pablo sea tan duro? ¿Cómo vamos a dejar de alimentar a las personas? Si el dar comida es una cuestión tan básica, tan elemental, ¿cierto? Un derecho humano básico. ¿Cómo el apóstol Pablo es capaz de tener una mentalidad tan capitalista? A propósito de toda la discusión que estamos teniendo hoy día. ¿Cómo es posible que no exista amor o misericordia? Bueno, quiero llevarlos a la discusión de fondo finalmente. Porque fíjense, el apóstol Pablo no está diciendo que no tiene que comer el que no puede trabajar.
Ojo con eso, hay una diferencia importante. No es que alguien no está trabajando porque no pueda hacerlo, porque está impedido de hacerlo, o porque las circunstancias momentáneamente no le permiten hacerlo, sino que sencilla y llanamente es aquel que no quiere hacerlo. El texto dice, el que no quiere trabajar, no el que no puede. Entonces, se establece una acción sobre esta persona que no quiere trabajar. ¿Ah? Se establece una acción sobre aquel que anda de vago. ¿Para qué? Precisamente para no premiarlo. Las malas actitudes no se premian, se amonestan. Y eso es lo que debe suceder en el contexto de la iglesia. Si no quiere trabajar, entonces que pase hambre. Si no quiere trabajar, entonces ustedes no lo premian alimentándolo. ¿Ah? Sí, sí, disculpen que lo diga de esta manera, ya estamos en un contexto un poquito más de confianza. Si no quiere trabajar, ¿cierto? Bueno, que se raje con su... Ay, que vea cómo se las arregla, pues, ¿ah? Que pase hambre un ratito a ver si va a querer seguir perseverando en esa actitud. Y con esto el apóstol Pablo no está siendo inmisericordia. Él no está careciendo de amor, sino que está ejerciendo una acción amonestadora, de amonestación, sobre alguien que está siendo contumaz en un pecado. Fíjense, si bien la disciplina pareciera carecer de misericordia, esta acción el apóstol Pablo la impone para que sea una práctica en la iglesia y lo hace en el nombre del Señor. Lo hace en el nombre del Señor. Todas las amonestaciones y las órdenes, el apóstol Pablo les ha dicho, les ordeno en el nombre del Señor. Es decir, quien está ejerciendo disciplina es el Señor mismo. El Señor mismo quiere que en su iglesia no solamente se confronte al pecador con su pecado, sino que también se proteja la santidad de la iglesia. Se proteja la santidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque en este verso bíblico, en este texto bíblico, fíjense lo que dice el verso 11, porque esto lo complementa. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos sin trabajar en nada y que además, fíjense, solo se meten en lo que no les importa. Este verbo, ¿cierto? Que andan de vagos, ¿cierto? Es un verbo que está en el presente continuo. Es decir, ya en la primera epístola yo les dije a estos tipos que se pusieran a trabajar, que andan de ociosos, que, oye, busquen trabajo. Ahora que les escribo una segunda carta, ya paren con el cuento, ¿cierto? Ustedes no tienen derecho porque están esperando que el Señor venga, a no trabajar y no producir y vivir de la caridad de los hermanos. Tienen que trabajar. Y es por eso que ahora hay que amonestarlos, hay que ejercer una acción sobre ellos. ¿Por qué? Porque además estos personajes, estos flojitos, como iban a comer a la casa de sus hermanos, y no tenían nada más que hacer, no encontraban nada mejor que meterse en los asuntos que no les incumbían. ¿Ah? Se iban a meter a las casas de los hermanos, a tomar oncecita, a tomar un almuerzo, a comer un almuerzo, qué sé yo, y en eso aprovechar de meterse en los problemas ajenos. Eso es lo que genera el ocio finalmente. Eso es lo que genera esta actitud de perseverancia en la desocupación. Bueno, y el libro de los Proverbios, y yo siempre me remito al libro de los Proverbios cuando uno quiere tratar estos asuntos, porque el libro escrito por Salomón tiene interesantes máximas para nuestra vida cotidiana. Yo quiero leerles lo que dice el capítulo 12, el verso 27. Mire lo que dice respecto de lo que estamos hablando. Proverbios 12, 27. Lo voy a leer en Reina Valera porque es la que tengo acá. El indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Es decir, el flojo a veces ni siquiera se cocina por causa de su flojera. Pero dice, algo precioso es para el hombre el hacer las cosas con diligencia, el ocuparse de las cosas, el servir a veces incluso lo que nos parece insignificante. Y miren un poquito más adelante, ahora en el capítulo 15, lo que nos dice el Proverbios en el verso 19 de ese capítulo, 15-19. Dice, el camino del perezoso es como seto de espinos, más la vereda de los rectos como una calzada. Hace un símil aquí. El flojo camina por un camino lleno de espinos, ¿eh? Que es difícil, que es doloroso. En cambio, aquel que, en contraste, ¿cierto?
es recto, su camino es como un camino pavimentado, fácil de transitar. Hace esta distinción. ¿Por qué? Porque finalmente el apóstol Pablo, tal vez haciendo referencia en su mente a estas prácticas que el Señor quiere que estén incorporadas en nuestra vida, finalmente promueve una conducta. ¿Ya? Hay una conducta que se quiere producir a través de este acto de disciplina, ¿cierto? Que nosotros vimos en el versículo 10 y 11. Esa disciplina que debe aplicarse sobre el que no quiere trabajar debe traer una conducta. Y es lo que nos dice el verso 12. Miren, a tales personas les ordenamos y exhortamos en el nombre del Señor Jesucristo. Nuevamente, Pablo no lo está haciendo, no está exhortando en base a su ascendencia moral. Él no está diciendo yo les ordeno esto porque yo sí lo hago bien. Él se pone como ejemplo, pero nunca para él ponerse como la medida de referencia. Él dice yo les ordeno y les exhorto en el nombre del Señor Jesucristo. ¿A qué? A que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Y el verso 13 dice, ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Entonces, a los ociosos, a los vagos, aquellos que disfrutaban de la desocupación, incluso para andarse metiendo en lo que no les importaba, el apóstol Pablo los manda a trabajar. Y esto me recuerda mucho y pareciera ser que era una actitud constante en el apóstol Pablo, porque en otra epístola, el apóstol Pablo también reta a los que robaban. Los exhorta, ustedes quedan ladrones, ya no roben más, sino trabajen. ¿Trabajen para qué? Y esto es muy interesante, para que tengan con qué compartir con el que padece necesidad. Trabajen, pero no trabajen solamente para ustedes mismos. Trabajen para que tengan que compartir con el que padece necesidad, para que tengan que compartir con aquel que no puede trabajar, no como ustedes que no tienen porque no quieren. Hay gente que está más desposeída porque no tienen las mismas condiciones o oportunidades. Es por eso que el apóstol Pablo exhorta, trabajemos diligentemente, arduamente, tengamos una ética laboral impecable para que el día de mañana, si vemos necesidad, la podamos suplir, pero no para los flojos, sino para aquellos que realmente necesitan. Se nota la diferencia en el tono del apóstol Pablo. Una primera conducta hacia los ociosos. Para los ociosos, pónganse a trabajar, para que tengan cómo ayudar a los necesitados. Pero también hay una recomendación para los que hacían bien las cosas, para los que no estaban de ociosos. A esas personas el apóstol Pablo les dice, ustedes sigan haciendo el bien. Verso 13, ustedes hermanos, no se cansen de hacer el bien, sigan haciendo el bien. El llamado, por lo tanto, hermanos, no es a imitar a los pecadores. El llamado es a perseverar en lo que le agrada al Señor, a perseverar en aquello que se hace bien. No nos cansemos de hacer el bien. Más adelante, el apóstol Pedro dice, no se cansen de hacer el bien porque a su tiempo, entonces ustedes recogerán, ¿cierto?, la bendición del Señor. El ser diligentes trae beneficios espirituales, así también como trae otro tipo de beneficios como los materiales también. Porque en ello lo que estamos procurando es la gloria de Dios. Sean diligentes en lo que hacen para que Dios sea glorificado en sus vidas. Entonces, ¿qué hacemos con los flojos? El apóstol Pablo dice, bueno, a trabajar. Vayan a trabajar. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que son contumaces? Con aquellos que insisten en lo mismo. Bueno, el apóstol Pablo también tiene una prevención para ese caso. Él dice, y si alguno no obedece las instrucciones que le damos en esta carta, estoy leyendo el verso 14, ¿qué hay que hacer con él? Dos cosas. Denúncienlo públicamente. Denúncienlo públicamente. Y fíjense que esto no se aplica solamente al pecado de la flojera en el contexto de Tesalonicenses, sino que es una práctica habitual en cómo se aplica la disciplina dentro de la iglesia. ¿Ya? Entonces, una vez más pareciera ser que las palabras del apóstol Pablo son como duras. Es como áspero lo que está diciendo. ¿Cómo? Denúncielo públicamente. ¿Sabe a lo que me suena esto a mí? Tal vez te tengo otra idea, pero esto me suena como a funarlo por las redes sociales. No, a ese que persevera así, fúnenlo y denúncienlo públicamente. ¿Ya?
pero no le haga caso, porque no tiene nada que ver con eso. No es lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquellos que insisten en pecar, a pesar de que han sido exhortados, a pesar de que han sido aconsejados, a pesar de que el pastor los fue a ver varias veces, de que los presbíteros lo llamaron, de que sus hermanos le dijeron, oye, estáis pura haciendo tonteras, hagamos las cosas bien, y insisten, 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 aquellos que entonces son soberbios en su pecado, entonces el apóstol Pablo dice, a ese hay que señalarle su pecado. ¿Para qué? No para producir en él un perjuicio. Esto es importante distinguirlo, ¿cierto? Porque si bien el texto dice que la idea es que esta persona se avergüence, esta vergüenza no tiene que ver con avergonzar a la persona de manera maliciosa, que es lo que generan las funas en redes sociales. ¿Ah? Las funas en redes sociales quieren buscar eso, ¿ah? De manera maliciosa, hacerle daño y exponer a una persona. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es todo lo contrario. Señálenlo, pero ¿para qué? Para que él tenga la posibilidad de reflexionar en lo que está haciendo y pueda arrepentirse. Señalar el pecado públicamente tiene como intención también remecer a la otra persona, para invitarlo a reflexionar y a arrepentirse de su pecado para que él pueda ser reincorporado a la comunión de la iglesia. No es una denuncia pública maliciosa, no es una funa por redes sociales, ¿ya? Sino lo que busca esto es que esa persona se avergüence, tal vez de alguna manera pedagógica, para que él pueda tener la oportunidad de arrepentirse. ¿Por qué? Porque si lo señalamos, y dice después también, y no nos juntamos con él, finalmente el verso 15 termina diciendo, pero no lo tengan por enemigo. Si bien la instrucción está concretamente sobre él, denunciarlo, ¿cierto? Hacerle ver su pecado y hacerle notar que no estamos de acuerdo con lo que él está haciendo, él no es nuestro enemigo. Él sigue siendo nuestro hermano. Y por lo tanto, sigue siendo también una persona a la cual debemos amar, a la que debemos proteger, a la que debemos cuidar. No haciendo vista gorda de su pecado, en la que además se ha manifestado contumaz. Tenemos que seguir siendo firmes en denunciar el pecado para producir en los pecadores el arrepentimiento y para producir en la iglesia la santidad, pero nunca desde la óptica de la enemistad, nunca con iras, nunca con contiendas, sino que mediante una amonestación que tiene como marca principal el amor que Dios ha compartido con nosotros. Es otorgarle al hermano la oportunidad de que aún con acciones que parecen duras como la disciplina, él pueda arrepentirse, cambiar su vida y de esa forma también dar buen testimonio de Cristo en el mundo. Queridos hermanos, no es un texto fácil de abordar, pero en resumidas cuentas, en este texto bíblico el apóstol Pablo primero quiso en la iglesia de Tesalónica denunciar una práctica pecaminosa que debía ser corregida mediante la disciplina para producir actitudes y conductas que caminaran en la dirección de la gloria de Dios. Eso mismo nosotros debemos seguir propiciándolo en nuestro contexto. Tal vez incluso no solamente con el pecado de la flojera. Hay otras muchas cosas que en nuestra iglesia deben ser abordadas, deben ser denunciadas, deben ser tratadas con limpia conciencia, no con malicia, no con iras ni contiendas. ¿Para qué? Para producir la santidad en los hermanos que son parte de nuestra congregación y también para proteger la pureza y la gloria de Cristo en la iglesia. De esa forma, entonces, vamos a estar propiciando a un desarrollo saludable de nuestra espiritualidad y ser una iglesia que pueda esperar a su Salvador, ¿cierto? Ataviada, como dice la Biblia, ¿cierto? Vestida de ropajes blancos, que anhele con todo su deseo poder encontrarnos con nuestro Salvador para que podamos vivir junto con Él aquella eternidad que tiene preparada para todos aquellos que amamos y esperamos su venida. ¿No? Que el Señor nos bendiga, nos ayude a ser sabios al momento de estudiar su palabra, de aplicar estos principios y por supuesto también nos anime a todos nosotros en la dirección de esperar, pero con la actitud correcta. ¿Eh? No esperar como los flojos, sino que esperar siendo diligentes en todo lo que el Señor nos permite hacer, porque además no sabemos el día ni la hora en que Él volverá. ¿Sí? Voy a orar por ti para que el Señor te bendiga, te acompañe, y con eso
ponemos fin a esta predicación, ¿sí? Vamos a orar.